Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy tenemos aquí una placa de una Daikin, ¿vale? Esto es de una máquina de aire acondicionado de Daikin Multi-Split. ¿Vale? Esta máquina no sé cuántos años podrá tener, no es un modelo muy actual, pero se ven bastante este tipo de placas. ¿Saben por qué una multi? Porque tenemos bastantes módulos de comunicación. Tenemos esta serie de 4 módulos de comunicación, ¿vale? Esta máquina viene metida en una carcasa de plástico, donde ahora tenemos aquí, a continuación, un módulo, parece como resinado, como si fuera de plástico, que es bastante jodido, que es donde está el IPM, los condensadores y todo eso. Que os lo voy a enseñar. Estas son más partes, pero una de las partes que viene aquí es esta. Y debajo viene lo que es el IPM. Aquí tendríamos los condensadores y algunas conexiones y algunos componentes. Este fusible, que es muy importante, que este fusible es de los 300 voltios que van hacia el ventilador. Vale. Entonces, ¿qué problema tenemos con esta placa? Porque esta placa tiene un problema bastante genérico, que por fin hemos conseguido saber de dónde procede ese problema. Esta placa nos estaba dando error U2. Ya conoceréis de otras veces, aparte el que conozca Daikin pues sabe que el error U2 lo que quiere decir es que falta los 300 voltios de continua. Vale, en este caso en particular, los 300 voltios estaban en su sitio como tenían que estar. ¿Qué problema que hay? Que lo que mide esos 300 voltios para saber si el microprocesador sepa si están esos 300 voltios o no están, pues falla. Entonces, claro, ¿por qué daba tantos problemas esta placa con ese fallo? Porque cuando a ti te dicen, por ejemplo, como en este caso, que el error U2 es falta de tensión de los 300 voltios, pues claro, tú te imaginas que el problema está en el sensor. Primero tienes que localizar el sensor, como aquí tenemos otro módulo, ya no sabemos si el sensor está en un sitio o está en otro. Entonces, nos ha costado trabajo encontrar dónde esa señal la intenta recoger la placa para mandársela al micro. Pero luego tenemos otro problema, que es que hay que saber por qué da ese problema. Entonces ya lo hemos encontrado y para que ustedes podáis hacer una verificación rápida si os encontráis con este problema en esta placa. Porque el problema ya os digo que es de esta placa, no es... Porque claro, como por ejemplo Daikin, pues tiene muchos modelos. Cada modelo puede tener el mismo problema o el mismo código de error con una cosa muy diferente. Entonces, en este caso, como ya os digo, el problema, para irnos a una cosa rápida, para no enrollarnos mucho, pero ahora os voy a decir cómo lo hemos podido averiguar. El problema es el oscilador, circuito oscilador, que sería este de aquí. Este circuito oscilador, que es el STR L472, ¿vale? Es el que nos está dando el problema. Y claro, por eso ha costado tanto trabajo poder averiguarlo, porque no tiene lógica que el oscilador sea el que ocasione el fallo cuando la máquina funciona perfectamente. La máquina enciende, tiene sus tensiones, el compresor incluso podría llegar a arrancar, lo que pasa es que da el error U2 antes, pero lo tiene todo correcto, comunica todo, pero no da ese error. Entonces, ¿por qué? Muy fácil. Porque la tensión de la salida de la fuente la tenía alterada. Alterada en torno a que estaba en torno a unos 2 voltios y medio de media por encima de lo que tendría que salir. ¿Qué pasa? Si nosotros nos fijamos, en muchas placas, en muchas máquinas, nos vienen marcadas tensiones dentro de la placa. Aquí por arriba no sé si hay alguna.
pero aquí por debajo, que es donde hemos hecho todas las mediciones, pues aquí tenemos un 15 voltios. Este 15 voltios es referente al ventilador, que tenemos aquí el conector. Este conector es un conector que comunica con la plaquita negra que tenemos aquí. Y esa plaquita a su vez es la que conecta con el ventilador. Entonces esta es de transmisión. ¿Qué pasaba? Que este conector es tanto de ida de tensión, que serían los 15 voltios, hacia la otra plaquita, como de regulación para el ventilador, que es la información que le da la placa, como también recoge los 300 voltios, que serían estos dos pines. Vamos a coger algo más fino, por ejemplo esto, entre este pin y este pin, no este, sino este. Aquí tendríamos los 300 voltios, que este sería el negativo. Entonces nos cogen los 300 voltios de la otra placa, porque la tensión entra aquí, aquí pasa una serie de filtros, aquí tenemos lo que es los relés y la resistencia de carga para los condensadores, y aquí sale. En este caso, esta placa, la fuente de alimentación, funciona independiente de los 300 voltios estos. La coge de la parte de alterna, tiene su propio rectificador, que está aquí, sus condensadores, y la fuente de alimentación funciona. Da sus tensiones, y cuando le pide la máquina interior demanda, entonces pasa a entrar el relé de carga, carga los condensadores, y esos 300 voltios retornan a la placa por aquí por el conector, como hemos dicho, y lo recoge la placa para verificar que los 300 voltios existen. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos 15 voltios, porque eso le pasa a muchas máquinas, aquí te marca, por ejemplo, 15 voltios, pero normalmente tú sabes que tiene un margen, que hasta 18 voltios puede perfectamente funcionar. Entonces, claro, esta tensión que te marca aquí es relativa. Aquí te pone 15, pero puede estar por encima o un poco por debajo. Ya dependiendo de la composición de la fuente de la placa, pues puede estar. Entonces, claro, tú mides aquí y a lo mejor pues te la encuentras a 17 voltios. Y tú no puedes saber si esa tensión está elevada o no. Porque puede estar dentro de los parámetros normales de funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que como todos esos parámetros estaban dentro de un margen de seguridad, pues se consideraba que estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos conseguido que mediante siguiendo las pistas estas de los 300 voltios, hemos visto que aquí tenemos un divisor de tensión que se compone de esta resistencia y otra resistencia que hay por aquí, a ver si me acuerdo cuál era, creo que era esta, que era muy pequeña, que estas son de 330K y 15K. Entonces, mediante este divisor de tensión, que el divisor de tensión viene a parar a la patilla esta, esto es un operacional, un amplificador operacional, ¿vale? Que lo que hace es comparar. Entonces, en esta patilla, con respecto, perdón, este es el negativo de la alimentación de la operacional, que sale del negativo de la alimentación de los 15 voltios. Esta de aquí serían los 15 voltios, la entrada de los 15 voltios, que es la que utiliza para funcionar la operacional. Luego tenemos esta patilla, que es una de comparación, que sería la entrada positiva. Pues el divisor de tensión nos la va a dar cuando tengamos aquí los 300 voltios, no antes. Nos va a dar aquí una tensión de 7 voltios, 35 aproximadamente. ¿Vale? 7 voltios 35, 7 voltios 40, dependiendo ya lo alta que venga la tensión de alimentación, puede ser más o menos. Entonces en torno a los 7,30 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que esta tensión la compara con la siguiente patilla, que la podemos medir entre el negativo, como hemos dicho, y la siguiente patilla. Y para que nosotros nos dé como bueno la tensión de entrada de los 300 voltios, que hemos dicho los 7,30 y tanto, debería de estar por encima
de la siguiente patilla, que es la entrada negativa, que eso es una tensión de referencia que tiene puesto el operacional. Y ahí donde nos venía el problema, que no encontrábamos lógica, y hasta que lo hemos podido averiguar, pues nos ha costado bastante trabajo. ¿De qué es lo que pasaba? Que la tensión de referencia, cuando aquí nosotros enchufamos la primera vez la placa, pues vimos que esta tensión era de 17 voltios y medio aproximadamente. Que como ya os digo, está por debajo de los 18 que tenemos de límite, estaría dentro, elevado, pero estaría dentro de los márgenes. ¿Qué pasa? Que al tener aquí la tensión a 17 y medio, pues el divisor de tensión que usaban para hacer la tensión de referencia de la patilla negativa se nos iba a 820, con lo cual teníamos este valor por encima del valor que nos debería de dar aquí. Nosotros calculamos el divisor de tensión y nos daba la tensión correcta en función a los cálculos. Entonces dijimos, hostia, ¿qué es lo que pasa aquí? Es muy extraño que esta tensión, siendo bien, nunca sea mayor a la tensión de referencia, porque la teníamos en 820. Entonces, lógica que sacamos, el problema viene porque la tensión está elevada. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué es lo que hicimos? Pues sin alimentación la placa, cogimos la fuente de alimentación y le metimos 15 voltios directamente a la alimentación de aquí, que sería en este condensador. Entonces, metiéndole la tensión en los 15 voltios exactos aquí, se nos fue la patilla de referencia, se nos bajó de los 15, mejor dicho, de los 820, se nos bajó a 7 voltios. Entonces, claro, ya vimos que ahí estaba el problema, en que la tensión estaba elevada, porque la tensión de referencia, al subir la tensión de alimentación, pues se nos subió la tensión de referencia a unos valores que nunca íbamos a ser capaces de llegar con los 300 voltios y el divisor de tensión. Entonces, ahora viene el siguiente tema, es ¿por qué está la tensión elevada? Normalmente las tensiones de la fuente de alimentación suelen variar mucho por culpa de los condensadores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue comprobar los condensadores, que los condensadores estaban todos correctos, los de la fuente de alimentación, los descartamos. Entonces vimos a ver el sistema de regulación que tiene la fuente de alimentación, que en este caso sería aquí, que tendríamos, que ya hablamos en otro vídeo bastante intensamente, un integrado que es un 431, que puede tener diferentes letras, como si dijéramos, por delante, pero siempre es el 431, que también es un operacional con un valor de referencia de 2 voltios y medio, para que es lo que utilizan muchas veces, o en la mayoría de los casos, las fuentes de alimentación conmutadas para regular su tensión, que esto es lo que alimenta el octocoplador, que lo tendríamos aquí. Entonces tendríamos que ver el juego que tenemos entre el 431 y el octocoplador, a qué tensión dispara, para ver si el problema lo tenemos en la regulación o el problema, o sea, si el problema lo tenemos en el secundario de la fuente o en el primario. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, como ya explicamos en otros vídeos, pues primero tenemos que ver qué alimentación es la que alimenta al 431, o al divisor de tensión, mejor dicho, que alimenta al 431. Daba la casualidad que también era la misma alimentación que eran los 15 voltios, que sería de este diodo, este condensador y etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Pues con la fuente de alimentación le volvimos a meter aquí tensión y vimos a qué tensión disparaba el conjunto. Y vimos que nos disparaba justamente a los 15 voltios. Estaba perfectamente calibrado a los 15 voltios. Entonces, porque si el disparador está calibrado a 15 voltios, ¿por qué me corta a 17 y medio? Pues, ¿por qué? Porque el circuito oscilador es el que está dando ese problema. El circuito oscilador, bien por un retardo o por lo que sea, pues
está cortando a 17,5 cuando la orden se la está transmitiendo el octocoplador a 15. A 15 se lo está transmitiendo el octocoplador, pero está cortando a 17,5. Entonces procedemos, cambiamos el circuito oscilador y efectivamente en el momento que cambiamos el circuito oscilador se regularizó todo. La tensión volvió a los 15 voltios exactos y en la patilla de referencia se nos bajó a los 7 voltios que habíamos comprobado que con la fuente se nos debería de haber ido. Entonces, claro, ya tenemos que cuando nosotros le metemos aquí la tensión de los 300 voltios, positivo, negativo, pues la patilla de verificación, que es esta, pues no entra los 7,30 y tantos, como hemos dicho antes, que está bastante por encima a los 7 voltios justos de la patilla de referencia. Entonces, al estar por encima, el operacional hace su misión, que es hacer el cambio de estado en la salida, pasar de 0 a 1, y esa salida se la transmite a este octocoplador, donde lo que hace es invertir y deja, porque antes al tenerlo a 0 lo que hacía era que alimentaba este fotodiodo, ¿vale? O sea, este LED. Y el fototransistor pues lo excitaba. Entonces lo que hace es, al hacerle el cambio, abre el fototransistor y ya le está dando la orden al microprocesador de que los 300 voltios existen. Entonces, como veis, ha sido una cosa muy complicada porque nos ha dedicado bastante tiempo y mucho esfuerzo en muchas placas, pero para que veáis que una cosa que te crees que viene por un lado, que es la medición de los 300 voltios, resulta que el problema lo está trayendo el oscilador, porque nos altera las tensiones, aunque están dentro de un margen no como para que dé un problema en la placa serio, pero al alterarnos las tensiones de referencia de muchos medidores, pues nos pueden hacer que midan cosas raras. ¿Qué pasa? Que, claro, como estaban dentro de valores normales, como ya hemos dicho, porque estos datos que nos ponen las placas son orientativos, no son exactos. ¿Cómo sabes si el valor debe de ser ese o está alterado? Pues como hemos hecho nosotros, con el juego del octocoplador y el 431, podemos nosotros verificar a qué tensión exacta es la que tiene puesta para cortar. Y de ahí podemos averiguar si la tensión de salida está bien o está desviada. ¿Vale? Entonces era una cosa muy interesante que me gustaba poderlo compartir con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y en otra pues nos vemos. Venga, hasta luego, un saludo.